Hola, buen día, chicos de preparatoria abierta o bachillerato abierto de el sistema UPAP. Sí, les doy la gran bienvenida o una cordial bienvenida a la materia de informática 1. Mi nombre es Fernando Salvador Juárez y nos estaremos viendo en la materia de informática 1 para este trimestre, en este caso el primer trimestre. Entonces, nos presentamos cuáles son nuestras herramientas de trabajo para nuestra materia. Bueno, tenemos que tener para empezar un dispositivo electrónico, computadora, tablet o smartphone. Sí, entonces ustedes pueden poder acceder a esta plataforma con cualquiera de estos dispositivos electrónicos. Obviamente deben de tener acceso a Internet, deben de tener instalada la paquetería de Office porque en algunos casos tendremos que estar trabajando con Word, Excel, PowerPoint. Y si no, bueno, lo que es la paquetería libre como LibreOffice o en este caso la paquetería de Google Docs. Y bueno, su libro, su guía de informática, que se las debieron de dar ya a la hora, al momento de inscribirse, ya sea que la tengan impresa o digital, de preferencia impresa, para que ustedes puedan contestar cada una de las actividades. Bueno, también es necesario tener un correo electrónico, también acá deben de tener su cuenta de Facebook, si no, no van a poder acceder a sus clases. Bueno, correo electrónico por algunas actividades que les encargue que me las envíen vía correo electrónico, de preferencia Gmail, ¿sí? Una cuenta de Quizzes, aquí estaremos realizando, en esta plataforma estaremos realizando sus evaluaciones. En el caso de informática, bueno, tener su cuenta de Quizzes para poder elaborar sus exámenes, para poder contestar todos sus exámenes, y obviamente una memoria USB para mantener respaldada su información, que no se les vaya a perder, o en su caso tener un espacio en la nube para guardar todos sus libros. Y bueno, la forma de calificar, cómo estaremos calificando en este trimestre, o más bien en todos los trimestres, ¿sí? En todas las materias, todos los maestros debemos calificar de esta forma. La asistencia tiene 2 puntos. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 clases, bueno, cada clase vale 1 punto, y si no, ya ahí se va dividiendo entre el número de clases. En este caso, el total de puntos por asistencia son 2 puntos. Por actividades, las actividades que ustedes les encarguen los maestros y que ustedes realicen correctamente, bueno, valdrán 3 puntos. Entonces ya tienen 2 más 3 son 5 puntos, ¿sí? Entre asistencia y participación. Y su examen, su evaluación, bueno, tendrá un valor de 5 puntos. Si son 5 preguntas, cada pregunta tiene 1 punto. Si son 10 preguntas, bueno, serían 2,5, y así se va incrementando el número de aciertos, ¿sí? Ahora, la calificación total, pues es 10 puntos. Para poder aprobar una materia deben de tener mínimo 6 de calificación en el trimestre. Y bueno, todas estas, vamos a tener en este caso 3 evaluaciones en el trimestre. Generalmente es una evaluación por mes. Entonces, en el trimestre tendrán 3 evaluaciones, las cuales se van a promediar, y es la calificación que va a ir a su certificado. Bueno, bueno, entonces ahora continuamos ya con los temas referente a nuestra unidad, ya lo que nos compete. Y nuestro primer tema es conocer las funciones básicas del sistema operativo y la seguridad de la información. Para eso vamos a ver primero cuál es la estructura de una computadora. En este caso, cómo está compuesta una computadora. ¿Qué es una computadora? Bueno, la estructura de una computadora se combina por 2 componentes importantes, el que es el hardware y el software. Aunque si se fijan ahí tengo una personita, la cual influye en el funcionamiento del equipo de cómputo. Entonces, el hardware y el software son los componentes de una computadora que van a permitir que funcione correctamente y realice esa tarea fundamental de la computadora, que es procesar información. Ahora bien, entonces,
La definición formal de una computadora, pues es un dispositivo electrónico que nos va a permitir procesar información de forma rápida. Por ahí, por ejemplo, nuestra materia se llama informática. ¿Por qué se llama informática y por qué no computación? Porque hablamos de la informática como el proceso en este caso, manejar la información de forma automática. Y hay muchos dispositivos electrónicos que nos permiten, en este caso, eh, transformar la información de forma automática. Tenemos la calculadora, tenemos los celulares, tenemos la computadora, las laptops, las tabletas. Hay muchos dispositivos en la actualidad que nos permiten procesar la información de forma automática. Por ahí decían muchos casi automática, ¿no? Ya es de forma automática. Ahora, ¿cuáles son esas partes fundamentales de una computadora? Fundamentales, por eso faltan muchas partes de una computadora, pero las 4 partes fundamentales de una computadora es el CPU o gabinete. En este caso el CPU, nosotros conocemos esta parte como CPU, realmente el CPU está por dentro, pero más adelante lo vamos a ver, ¿sí? A este se le llama gabinete, que contiene todos los dispositivos internos de una computadora, desde el disco duro, la memoria RAM, todos los componentes internos vienen aquí en este gabinete, que lo conocemos como CPU, la pantalla, ¿sí? Lo que es el monitor, el teclado y el mouse. Son los componentes fundamentales de una computadora. De ahí ya se despliegan la impresora, los audífonos, que no son fundamentales de una computadora, ¿sí? No, pero estos sí son necesarios para que pueda funcionar una computadora. Estos 4 componentes son necesarios. Ahora, el CPU, y vamos a ver las partes internas de ese CPU o de ese gabinete. Realmente se le llama gabinete a toda esta parte. Y bueno, estos componentes internos, bueno, van desde la tarjeta madre o llamada motherboard. En la tarjeta madre van conectados todos los dispositivos que ustedes ven aquí alrededor. Todo lo que tenga una computadora, todo va conectado a la tarjeta madre, ¿sí? La memoria RAM, el microprocesador, la fuente de poder, el ventilador, el cooler, la tarjeta de gráficos, la tarjeta de audio, y bueno, todos esos componentes. Y las unidades ópticas como en este caso, el CD, el DVD, el lector de memorias micro SD, el disco duro, la impresora, todos los componentes, las partes externas también van conectadas a la tarjeta madre. Entonces, aquí tenemos. Ahora, ¿cuál es la parte más importante de una computadora? Bueno, todas son importantes, pero bueno, esta tiene la importancia porque es el cerebro de la computadora, llamado CPU o microprocesador. ¿Qué significan las siglas CPU? Central Process Unit, que es unidad central de procesamiento, es decir, es el cerebro de la computadora y el encargado de realizar todas las operaciones matemáticas, aritméticas, lógicas y de control de una computadora. Este es el microprocesador y se encuentra en la tarjeta madre. Aquí lo vemos cómo lo está sosteniendo la persona y va en este socket, ¿sí? Que está en la tarjeta madre. Entonces, por eso tiene un pequeño cerebro por acá, porque es conocido como el cerebro de las computadoras. Y hablábamos del hardware y el software. ¿Qué es el hardware? Bueno, el hardware son las partes que podemos tocar de una computadora, internas o externas, pequeñísimas, ¿sí? O grandes, ¿sí? En este caso, es todo lo que podamos tocar de un equipo de cómputo y bueno, va desde gabinete o CPU, impresoras, mouse, teclado, todos los dispositivos que podamos tocar de nuestra computadora. Y el software son todos los programas que tiene una computadora, ¿sí? Toda la información que tiene una computadora, ¿sí? Las fotografías, las presentaciones, los documentos que llegamos a tener en una computadora, todo eso es el software. También en el software están las aplicaciones, como las tenemos aquí, ¿sí? Todas las aplicaciones, los sistemas operativos, tenemos los lenguajes de programación que forman parte de lo que es el software. En este caso, todas las aplicaciones, correo electrónico,
y los sistemas operativos forman parte de el software. Entonces tenemos dos partes. ¿Qué es más importante, el hardware y el software? Los dos son igualmente de importantes. Si lo comparamos, por ejemplo, al inicio de su libro, si ustedes lo leen, viene una analogía comparando una computadora con un automóvil. Por ejemplo, el automóvil, todo lo físico del automóvil vendría siendo el hardware y la gasolina de un automóvil vendría siendo el software. ¿Qué es más importante, el hardware o el software? Bueno, los dos son igual de importantes para echar a andar ese automóvil, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa analogía. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de computadoras o los tipos de computadoras que tenemos o que existen? Tenemos las desktop o las computadoras de escritorio, que las tenemos en dos plataformas, tipo IBM y tipo Mac, ¿sí? Entonces tenemos esas plataformas de computadoras de escritorio. De ahí tenemos las laptops, ¿sí? Que son las computadoras de escritorio que son movibles, esa es la ventaja de ellas, podemos llevarlas a cualquier parte, no dependen físicamente de cables, por lo tanto su movilidad es muy importante o es una ventaja de ellas. De ahí las netbooks que son estas pequeñas computadoras que tenemos por acá, ¿sí? Que son similares a las laptops, pero son más pequeñas. De ahí siguen las tabletas, ¿sí? Que se han popularizado mucho, generalmente para los niños y los videojuegos, pero ya hay muchas negociaciones que manejan todo su proceso mediante tabletas. Los dispositivos celulares, en este caso los smartphones, o anteriormente se llamaban PDAs, por asistente personal digital. Bueno, tenemos ahora los teléfonos celulares y ahora las computadoras vestibles como los smartwatch, estos relojes inteligentes, bueno, que nos permiten procesar mejor la información. Ahora, tenemos otro tipo de computadoras, tenemos las estaciones de trabajo, por acá, tenemos los servidores, ¿sí? Tenemos las macrocomputadoras, ¿sí? Microcomputadoras, y bueno, de esta forma clasificamos nuestros tipos de computadoras. Eso lo tenemos ahí en su libro, ¿sí? Y también tenemos las supercomputadoras, las macrocomputadoras que están en grandes centros de investigación, como la NASA, como universidades aquí en México especializadas en investigación, como la UNAM. Bueno, aquí encontramos este tipo de supercomputadoras. Y bueno, les hablaba de las computadoras vestibles, en este caso, como los smartwatch, estos relojes que ahora se utilizan para los deportistas, las bandas que van en las muñecas también, los lentes que ya traen ahora pequeñas computadoras, los parches inteligentes para detectar enfermedades, y bueno, ahora los deportistas también usan estos pequeños chalecos que nos dan, tienen GPS integrado, tienen sensores que nos permiten saber desde la temperatura de una persona hasta el ritmo cardíaco de ella. Bueno, entonces aquí terminamos con este tipo de computadoras. Ahora, el hardware de una computadora, ¿cómo se va a clasificar? Se va a clasificar como dispositivos periféricos de entrada. Ustedes lo van a encontrar en muchos autores, en muchos libros como periféricos. Entonces tenemos dispositivos periféricos de entrada, dispositivos periféricos de salida, dispositivos periféricos mixtos. ¿Y a qué se refiere con dispositivos de entrada? Bueno, son los que nos permiten introducir información a la computadora, como tenemos el teclado, el mouse, la webcam, el escáner, el lector de código de barras, el micrófono y las unidades lectoras de CD. Son dispositivos de entrada, ese también para dibujo técnico, también, o diseño gráfico, también tenemos acá el lápiz óptico, ¿sí? Y el pad. Entonces tenemos estos como dispositivos de entrada. Los dispositivos de salida, bueno, son los que nos permiten ver lo que se está procesando en la computadora. Y bueno, tenemos como básico, como fundamental, el monitor. Tenemos aquí por aquí el monitor. Tenemos la impresora, tenemos las bocinas, lo que son los audífonos y tenemos el videoproyector. Entonces tenemos acá estos dispositivos,
¿sí? Y bueno, los mixtos, como nuestro teléfono celular, tenemos la pantalla que es touch, bueno, que son de entrada y son de salida, ¿sí? Estos dispositivos hacen las dos funciones de entrada y de salida, y tenemos en este caso el multifuncional que funciona como escáner e impresora, tenemos el Bluetooth de una computadora o el Wi-Fi, ¿sí? Tenemos también los famosos quemadores para grabar música en CDs o en DVDs. Y bueno, estos son los dispositivos de entrada y de salida. También se les conocen como dispositivos periféricos para que ustedes lo tomen en cuenta en el examen, ¿sí? Entonces, de esta forma, vamos. Entonces, ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a contestar la página 297 y 327 de su guía de estudio, de su cuadernillo. Y bueno, de esta forma terminamos nuestra sesión. Recuerden que es importante decir presente al iniciar nuestra clase, ¿sí? Y bueno, cualquier duda ahí en los comentarios, estoy para servirles, si no por Messenger, ahí mándenme un mensaje y les puedo contestar rápidamente por Messenger si tienen alguna duda. Y bueno, reciban un caluroso, una calurosa bienvenida y estas actividades las hacen, ya sea que las hagan en su libreta o en su libro, y me mandan una fotografía en los comentarios. Cuídense mucho, saludos, nos vemos.